Muy bien, atención, trabajadoras y trabajadores que nos están mirando. A lo que viene ahora, imperdible, pongan mucha atención porque vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De trabajo digno, de derechos laborales y cómo estos están siendo integrados o no, dentro de este nuevo proyecto constitucional. Y lo hablamos con dos expertos en la materia y experta en la materia. Me refiero a Alexis Cortés, que es integrante de la comisión de expertos que están redactando este proyecto también. Ahora tienen una nueva etapa muy importante. Alexis ya nos va a contar en qué consiste. Bienvenido a esta conversación. Muchas gracias. Y también está Gloria Flores, que es presidenta de FENASAP, integrante de la Unidad por Trabajo Digno, la UTD. La FENASAP, que es Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Ahí estamos viendo la página de la UTD Chile, ¿no? Por si quieren ahí también ver y comunicarse con la UTD. Ya, Alexis, tú estás ahí en la primera línea de la escritura de la Constitución como experto, ¿no? Sociólogo y experto en la materia. ¿Cómo están quedando los derechos laborales dentro de este proyecto constitucional, al menos como está ahora? ¿Y en qué proceso está también la redacción de este proyecto constitucional, ¿no? Así es, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en materia de derechos laborales, lo que ha ocurrido es que la misma suerte, yo diría, del anteproyecto. ¿Ya? El anteproyecto fue un texto balanceado, donde todos los sectores políticos sentimos que nos veíamos contemplados, pero de eso queda poco. O sea, el anteproyecto que hizo la Comisión de Expertos. que hizo la Comisión de Expertos y sobre la cual trabajó el Consejo Constitucional, ¿Ya? Pero ese anteproyecto ahora es irreconocible, queda muy poco y justamente en ese anteproyecto los derechos laborales habían quedado bastante robustos, acorde a los estándares internacionales. Sin embargo, yo diría que en el Consejo Constitucional lo que se hizo fue retroceder respecto del anteproyecto, incluso respecto del texto vigente de la Constitución del 80. Las indicaciones que puso la mayoría de derecha. De Chile Vamos con republicanos. ¿Por qué lo digo? Porque lo más destacado es que la huelga se circunscribe a la negociación colectiva, ¿Ya? que es un tipo de restricción que no está en el texto de la Constitución del 80. ¿Qué significa eso en la práctica, que la huelga tenga esa restricción? Significa que, por ejemplo, la tragedia de los 33 mineros. ¿Ya? Si hubiese existido un derecho a la huelga robusto que no se ejerza solo sobre la negociación colectiva, ellos pudieron haber hecho una huelga por razones de seguridad. ¿Ya? O en otros casos por prácticas antisindicales. Incluso Estados Unidos, que no es un país que se caracterice por tener grandes derechos laborales, la huelga se puede ejercer fuera de la negociación colectiva. Por ejemplo, cuando hay prácticas antisindicales. Esta huelga famosa de Hollywood, de los guionistas, de los actores, era por prácticas antisindicales, por materias que tocaban directamente a sus intereses. Esto no es una huelga a todo evento, ni en cualquier caso, sino que para defender sus intereses laborales. ¿Y por qué además es un retroceso? Porque va no solo en contra de los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ya firmó, por los cuales se le ha llamado la atención al país, al Estado por eso, sino que va contra la propia jurisprudencia nacional. Porque a pesar de que el texto vigente de la Constitución del 80 desconfía de los trabajadores y por eso tiene una redacción negativa de la huelga, o sea, reconoce la huelga a partir de quienes no pueden ejercerla. Perfecto. Pero a pesar de eso se ha avanzado en materia de derecho laboral y la propia Corte Suprema ha dicho que la huelga se puede ejercer tanto dentro o fuera de la negociación colectiva. Gloria, ustedes están ahí manifestándose fuera del Congreso donde se está redactando esta noticia. Precisamente por esta alerta estamos bien, nos hemos reunido, todo el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Precisamente porque pensamos que estamos retrocediendo, tal como lo decía Alexis, y son temas bien fundamentales para nosotros mantener, porque habíamos hecho, ¿no es cierto?, solicitudes expresas que se escuchara la voz de los trabajadores y trabajadoras, y nada de eso está quedando en este texto, especialmente en el tema de la huelga, que va suscrita solamente a que cuando estemos con negociación colectiva podamos nosotros realizar una huelga, que entre comillas no es una huelga, los trabajadores y trabajadoras no quieren estar en huelga, no queremos estar en eso, o sea, queremos mantener un diálogo, todo, pero cuando estas son herramientas que debe tener y que están reconocidas y que son un derecho. Es interesante lo que dice Alexis, esto de que lo que se creó en esa comisión de expertos desde los republicanos hacia la izquierda, ¿no? Dejaba un margen y lo dejaba satisfecho a ustedes de lo que se podía construir como país a partir de ese rayado de cancha, pero se modificó mucho. ¿Qué posibilidad hay ahora? ¿Qué viene ahora para intentar volver a esos cauces de la comisión experta? Sí, efectivamente se modificó mucho de una manera legítima. O sea, hay una mayoría en el Consejo Constitucional, pero el problema de eso
es que si uno escribe una constitución solo mirando o solo pensando en su sector político, difícilmente eso va a lograr concitar el apoyo de toda la sociedad. Y lo que viene ahora es que el proyecto aprobado por el Consejo Constitucional vuelve a la comisión experta. Probablemente el día sábado nosotros tengamos... Este fin de semana lo trabajan entero ustedes, ¿no? Tienen que evacuar un informe ¿cuándo? La próxima semana. En 5 días. En 5 Una días. vez que se nos informe, eso va a ocurrir el sábado, o sea, vamos a tener domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el jueves. Son 5 días para consecutivos, no son hábiles, son 5 días. Si fue domingo, fue son domingo. días corridos. Los días hábiles son corridos en el caso del proceso constitucional. Entonces, es muy difícil que en 5 días se puedan resolver problemas políticos que en 4 meses no se pudieron resolver. Ya. Lo digo además porque incluso podría ocurrir eventualmente un acuerdo transversal desde la UDI al Partido Comunista y aún así sería insuficiente para arribar a una redacción que efectivamente permita que el texto sea la casa de todos. O sea, eso porque Republicanos tiene mucha votación. Eso porque Republicanos conduce el proceso y siempre, en cualquier escenario, serían necesarios 2 votos, al menos del Partido Republicano, para aprobar las sugerencias y observaciones que se hagan desde la comisión experta. O sea, si el Partido Republicano insiste en plebiscitar una constitución de derecha en diciembre, no hay nada que la comisión experta pueda hacer para evitarlo. Ya. O sea, ustedes solamente tienen derecho acá a plantear sugerencias, no pueden votar ya los expertos, y eso tiene que volver entonces a los consejeros. Nosotros, nuestras observaciones tienen que ser votadas dentro de la comisión experta por 3/5, eso quiere decir 14 votos, somos 24, y esas observaciones pasan después al Consejo Constitucional para que sean nuevamente votadas por 3/5 o rechazadas por 2/3. Lo que está entre medio va a una comisión mixta entre... Espérate, si son rechazadas por 2/3, ¿qué mueren, pasa ahí? Se acaban esas observaciones, mueren. No hay posibilidad de discutirlas. Si queda la votación entre, si no alcanza los 3/5 para ser aprobada, ni los 2/3 para ser definitivamente rechazada, van a una comisión mixta compuesta por comisionados expertos y por consejeros constitucionales que tienen que proponer una nueva alternativa para el Consejo. ¿2/3 que tiene la derecha 2/3? La derecha tiene 2/3. O sea, puede rechazar estas cosas la derecha. Claro, todo, que no quede nada. Si los 11 comisionados de Chile Vamos y los 22 de Republicanos se ponen de acuerdo para rechazarlo, pueden rechazar cualquier cosa. ¿Y qué ánimo hay realmente de llegar a acuerdo ahora? Porque los expertos pueden también haber variado su posición en estos meses, ¿no? ¿Qué ánimo hay ahí? O sea, yo creo que el espíritu sigue más o menos intacto, que es buscar los acuerdos para lograr el máximo entendimiento posible para que el texto sea efectivamente la casa de todo. Eso es la comisión experta, pero también hay realismo de que no se puede avanzar si es que el Partido Republicano no está de acuerdo. Sí. Ustedes hablaron también, Gloria, a propósito de esto, o pusieron el voz de alerta por los derechos de las mujeres que también. Sí. Que bueno, ahí también creo que en general no tienen que ser solo los derechos de las mujeres, porque, o sea, lo que estamos hablando y estamos relevando es que en realidad exista una corresponsabilidad, ¿no es cierto?, y responsabilidad del Estado por garantizar que efectivamente las mujeres vamos a hacer, tener los mismos derechos que en la Constitución. Se pueda relevar eso. Se habla mucho de la justicia, ¿no es cierto?, y de la seguridad social, de la seguridad económica. Nosotros tenemos que tener certeza de eso. Los trabajadores necesitamos vivir también en paz, no estar desconfiando de los empleadores, del Estado, y con esto no tenemos certeza de poder realmente vivir en un país que ofrezca garantías. Y ahí me tomo de lo que dice de las mujeres, porque además se pretende... con un dogma, dejar ahí constitucionalizado ideas de un grupo de personas que hablan y defienden la vida, pero que desde la clase trabajadora vemos que esa vida no la tienen tan contemplada, porque la vida no termina solo con... no se defiende solo hasta que está en el feto de la madre, ¿no es cierto?, que está ahí en el feto, sino que también viene otra, la vida empieza también a vivirle y a tener experiencia esa persona que nace. Sí. Y para eso debemos tener oportunidades de poder garantizar que el Estado defienda a esa vida, que le dé, ¿no es cierto?, relevancia, que pueda tener educación, que pueda tener garantía independiente de la familia que nace. Y eso es lo que se quiere. Y acá se quiere ir
dogmatizar, digo, esto y que sea solamente la defensa de la vida, pero no la defensa de la vida en toda su trayectoria. ¿Qué significaría eso en la salud, por ejemplo, ¿no? En la salud, que en la Constitución, que las instituciones también tienen objeción de conciencia. Que podrían objetar y atender, ¿no es cierto?, a pacientes. Hoy día existen algunas que lo hacen, pero bien específicas. Para el caso de aborto puntual. Para el caso de aborto en 3 causales. Y entonces ahí es un problema porque podríamos atentar contra la libertad de las personas y cuando se requiere. Y si hoy día tenemos y estamos institucionalizando la salud privada, ¿por qué entonces, si hay algo que está en ley, lo queremos constitucionalizar? Es porque queremos sacar el aborto en 3 causales, la suspensión, ¿no es cierto?, del embarazo en 3 causales. Eso me parece ¿Esas instituciones grave. privadas reciben plata pública Sí. de todas nosotros? Así es. Entonces no deberían por qué estar No deberían, pero eso lo a tienen, conciencias igual lo tienen. institucionales y reciben plata de todo el Estado. Sí. ¿Ah? Así es. Eso es impresentable. Es impresentable, por eso que decimos que cuidar la vida no es tan solo defender la vida de cuando la persona nace. Tiene que ser también en la vida tener garantías durante toda su vida para cuando la persona se enferma, para que la persona viva en un ambiente, para que tenga en una sociedad de calidad. Hoy día solamente lo ponemos y lo enfocamos en la seguridad, ¿no es cierto?, pública. Sí. Pero hay otras seguridades que también son importantes, ¿no es cierto? Y el estar y que el Estado garantice que realmente vamos a tener todas sus oportunidades independientes en la familia en que nazcamos, en que nace cada uno, eso también debe ser, y esto es lo que nos tiene súper, digamos, frustrados en cierto modo, en alerta, Perfecto. porque no se ha escuchado, ¿no es cierto?, la voz de la clase trabajadora. Claro, por una pequeña letra, ¿no?, que pareciera tan mínimo, hay un cambio profundísimo, ¿no? Sí, entre el qué está por nacer a quién está por nacer, ¿no? Que es la indicación que pusieron los republicanos con la derecha, ¿no? Efectivamente, eso respecto del texto vigente y no del anteproyecto donde se había eliminado la frase del que está por nacer. Y eso no es solo una especulación, es algo que expresamente se dijo en los debates del Consejo Constitucional, donde consejeros del Partido Republicano señalaron que ellos van a buscar a todo evento, en cualquier circunstancia, derogar el aborto de 3 causales. Y ese cambio fue uno de los argumentos que se utilizó cuando se intentó inconstitucionalizar la interrupción voluntaria del embarazo por 3 causales. Es cierto que existe el derecho a la vida, es cierto que la ley debe resguardar la vida del que está por nacer, pero eso no se puede usar contra las mujeres. Y efectivamente ha habido bastante revuelo porque a mi juicio las normas, y a mi juicio de muchas organizaciones, las normas aprobadas son contra las mujeres. Y eso se refleja también en la paridad, donde ha habido muchos intentos para evitar que esto se saque la norma transitoria que aseguraba una representación de al menos del 40% en los órganos de representación. Y también eso ocurre en trabajo decente, donde había una norma muy buena en el anteproyecto que establecía de que se prohibía la desigualdad salarial cuando ante un trabajo de igual valor, especialmente entre hombres y mujeres. Eso se elimina y se pone una norma que simplemente habla de no discriminación entre hombre y mujer en materia laboral, algo que no es tan significativo porque ya hay una norma antidiscriminación. Era una norma que establecía de que no se le puede pagar distinto a un hombre respecto a una mujer por hacer el trabajo del mismo valor. Y eso creo que es un buen reflejo de cómo se ha ido retrocediendo en muchos aspectos. Y sobre esto de la objeción de conciencia individual e institucional, individual es problemático porque esa es una excepción que se reconoce en el mundo. Pero acá se vuelve una regla. Alguien como Javier Milei, por ejemplo, que no cree en los impuestos, podría decir que a conciencia no paga impuestos. Y realmente es una cuestión muy inusual plantear de que una institución tiene conciencia, si somos las personas naturales. El de la experiencia personal o de la cultura que uno tiene. Los seres humanos, claro. Y eso efectivamente puede ser usado para que las clínicas sigan señalando de que no van a practicar políticas públicas porque tienen una objeción de conciencia, de que la farmacia no entregue la píldora el día después. Lo que pasa es que eso es la consagración del individualismo por sobre todo. O sea, mañana se le social, ocurriría, ¿no? sé, por ejemplo, una gran clínica prohibir, ¿no es cierto?, que se atiendan personas, no sé,
por último, no sé, extranjeras, que tengan especie, alguna ¿no? condición, que no sean O en de un la colegio, convicción religiosa que ellos tienen. O sea, abre una puerta muy grande para poder hacer y mantener, digamos, un poder absoluto también en las ideologías que ellos quieren colocar en las personas, y se rompe toda libertad de conciencia propia, de experiencia, y hablan de la palabra libertad, y lo digo con harta claridad, que la libertad que ellos expresan y hablan de mis fondos de pensiones, de mi plata, en fin, pero ¿qué derecho tengo yo, una trabajadora, un trabajador de la salud, en todo su estamento, de poder elegir realmente qué voy a elegir, qué previsión voy a tener? Pero si el Estado no me garantiza, hoy día está diciendo que están garantizando público, privado, la salud. Pero ¿qué libertad voy a tener de elegir realmente con un sueldo indigno, con condiciones muy mediocres para poder trabajar y ejercer? Entonces, no es realmente, no puedo elegir entre derechos fundamentales como son la educación, la salud, el trabajo decente y digno, la vivienda. Sí. Son cosas que no se pueden... Lo que pasa es que ahí no se puede anteponer el negocio y el lucro. comunicacional es claro, ¿no? Decir, el Estado te está robando, en vez de decir, el Estado te está beneficiando y ayudando. Y protegiendo, ¿no? Eso me imagino que es una que ha escrito también y es parte también de todo lo que ha sido este dilema constitucional impulsado por la mayoría que hoy tiene ese Consejo, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo más importante del proceso constitucional era la consagración del Estado social y democrático de derecho. Que a mí siempre me decían, lo que tú quieres es más Estado. Yo les decía, no, yo quiero otro Estado, uno distinto, no uno que se lava las manos frente a los derechos sociales y que permite su mercantilización. Que subsidia nomás cuando claro, que solo cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo. Y la ciudadanía ha sido muy clara en señalar que quiere cambios en materia de seguridad social, en materia de salud, en materia de educación. Y yo creo que lo que se propone con estas normas es insistir en las mismas fórmulas que ya existen. Perfecto. ¿Por qué lo digo? En salud, si las ISAPRES no existieran, habría que inventarlas. Si quebraran, tal vez habría que rescatarlas. En el caso de seguridad social, en materia de pensiones, lo mismo. Si las AFPs no existieran, habría que inventarlas. O sea, insistir en las mismas fórmulas, yendo mucho más allá de las redacciones en el texto de la Constitución de Pinochet. Perfecto. Alexis, además, perdón, y además quiero decir en esto, bien importante, que no toman en consideración el repudio de la ciudadanía de lo que ha pasado del 80 y cuál ha sido la valoración que le dan y cuál ha sido la calificación que se le da, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que está pasando hoy día con la ISAPRE, lo que está pasando con los fondos de pensiones. Entonces, además es como premiarlo a que la ciudadanía se haya manifestado y que todo, sin colores políticos, aquí estén diciendo de que hoy día efectivamente, porque lo podemos comprobar, que no han dado el ancho ni las ISAPRES ni los fondos de pensiones. Perfecto. En esto. Entonces, por eso decimos que además le están dando como un premio. O sea, el no escuchar nada, es decir, todo el mundo reclama, pero no importa, los vamos a dejar hoy día además en la Constitución. Bueno, Eso desde aquí estamos ya muy peor, pendientes de lo que está ocurriendo con ese proyecto constitucional. Son días claves, pero muy claves, ¿no? Todos los días que están pasando de aquí hasta el 7 de noviembre, que se entrega definitivamente el proyecto, y de ahí no se puede hacer ninguna modificación hasta diciembre, que se vota. Este mes va a ser muy importante, así que muchas gracias por haber venido, ambos, Alexis, Gloria, a explicarnos esto, y les repetimos, vamos a estar muy pendientes, ¿no?, de esta reflexión ciudadana que es la redacción de ese nuevo proyecto constitucional. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias también por la sintonía. Como ves, son conversaciones pero muy necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos, y en Vía X, en tu propia vía. Hasta la próxima.